un rayo, ¿sí? Miren, por ejemplo, la última imagen era esta, pero como ya no puse la presentación, aquí tengo yo una superficie que separa a un medio. A ver si no me tardo tanto, porque ténganme paciencia, aparte escribo medio fellito en la pizarra. ¿Sí? Entonces tengo un medio con índice de refracción N1 y un índice de refracción N2. Entonces pongo la normal, ¿verdad? Esta es la normal. Entonces, fíjense, en general un rayo de luz que incide aquí, este es el rayo incidente. Ay, espérenme, es que no me acomodo. Espérenme un minutito. Ok, entonces aquí tengo un rayo incidente, ¿verdad? Este rayo incidente se va a llegar a la superficie, incide y una parte de él se va a reflejar y otra parte de él se va a refractar. Entonces, este es la refracción. La refracción. La refracción y el azul es la reflexión. La reflexión. Entonces, y pues el primero, pues será el rayo incidente, ¿verdad? Entonces, en general, chicos, un rayo en muchas veces, se encuentra que el rayo incidente, el 50% de la energía se refleja y el 50% de la energía se refracta. Es en general. Hay casos diferentes, ¿verdad? Donde depende de la cantidad de reflexión y refracción, pues depende de las propiedades del medio 1 y del medio 2. Es decir, depende de los índices de refracción. Pero en general, nosotros siempre un rayo incidente llega y una parte se refracta y una parte se reflecta. La imagen correcta, pues nada más hay que ubicar los ángulos con la normal, que sería el teta incidente, teta I, el ángulo teta, teta, si quieren le pongo RE, híjole, le pongo RX porque como el otro también es refracción, ¿sí? Entonces le voy a poner R, que le borré, teta, RX. Y el ángulo de la refracción, pues también es con la normal. Y le voy a poner teta, RE, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente en general el comportamiento de un rayo incidente en una superficie que separa dos medios con índice de refracción N1 y N2. Ok, ahora voy a pasar a la deducción de la primer fórmula o de la primera ley, que es la ley de Snell, que es la ley de refracción. Esta ley me dice cómo se comporta un rayo que incide sobre una superficie que separa dos medios, ¿verdad? Y que se refracta. Entonces, esta es la ley de Snell. Antes de empezar la ley de Snell, y voy a tener que escribir mucho, voy a dar un teorema en el cual nos basamos, ¿sí? Entonces, este teorema, pues, se llama teorema de Fermat. Teorema de Fermat. Ajá, este teorema lo voy a utilizar para hacer la deducción, por eso les digo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Digo, ¿por qué no hablan? No, maestra, todo bien. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, bueno, gracias a los que contestaron. Maestra, Mande.
¿Esta parte de la clase no la va a grabar? Es que me cambié al iPad Ah, y aquí no sé dónde grabar. Yo lo estoy Ok. grabando, si quieren. Si la graban, me lo pasan, ¿no? La otra sí la grabé porque la grabé en la computadora. Es que tengo que ponerle antes y se me olvidó. Ah, lo mejor es aquí, ¿verdad? Ah, no. Bueno, ya, seguimos. Bueno, aquí en el teorema de Fermat, fíjense bien, es un teorema que voy a usar, entonces aquí prácticamente lo que nos dice este teorema, pues es que si yo tengo un punto P, voy a poner aquí un punto P, un punto P, y acá tengo un punto P', ¿sí? Entonces, nos dice que si un rayo luminoso parte de un punto P, es decir, a ver, lo voy a poner aquí un puntito, aquí es el punto P y acá es el punto P', ¿sí? Entonces, tengo un rayo luminoso que parte del punto P, de aquí tengo un rayo que parte de ahí y llega al punto P' por diferentes trayectorias. Entonces, voy a tener aquí el otro rayo en otra trayectoria y nada más voy a poner 3, pero pueden ser varios, ¿sí? Entonces, me dice que si yo tengo un rayo de luz que parte del punto P y llega al punto P', recorriendo, por ejemplo, aquí recorrió en el primero recorrió una distancia S1, en el segundo recorre una distancia S2 y en este caso como puse 3, pues en el tercer recorre una distancia S3, ¿sí? Entonces, si fueron diferentes medios, por ejemplo, que el primero estuviera en un medio 1, pues tengo un N1, el siguiente trayecto se hizo en un medio N2 y el último se hizo en un medio N3. ¿Sí? Entonces tengo eso. Pero pueden ser varios, ¿eh? Aquí en este caso yo puse 3. Ya puse las distancias recorridas, se dan en diferentes medios, medio 1, medio 2, medio 3, etc. Entonces, nos dice que para medios, o sea, considerando medios isotrópicos y homogéneos, ¿sí recuerdan qué significa que algo sea homogéneo e isotrópico? ¿Alguien que recuerde? ¿Nadie? Bueno, fíjense, homogéneo, si lo quieren ver así, es, por ejemplo, como si ustedes están caminando en un área, ¿sí? Y caminan hacia varios lados o se trasladan hacia varios lados y ven exactamente lo mismo. Eso significa que algo sea homogéneo, es decir, es invariante a traslaciones, es decir, a movimientos. Que algo sea isotrópico, pues que significa que si yo me estoy moviendo, caminando en un área, si yo volteo para a ver en diferentes direcciones, entonces yo veo lo mismo. Entonces significa que es invariante ante cambios de dirección. ¿Sí? Esto significa que sea homogéneo e isotrópico. Entonces, para este tipo de medios, la velocidad de la luz, nosotros recordamos que yo definí el índice de refracción igual a la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en un medio, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, para un medio, ahí era una N, un medio, N sub K, ¿verdad? La velocidad de la luz en ese medio, pues va a ser la velocidad de la luz entre el índice de refracción NK. Es decir, la velocidad del rayo en la parte amarilla
pues va a ser V1 igual a C entre N1. La velocidad en la parte verde, pues va a ser V2 igual a C entre N2. Y así, etcétera, ¿verdad? Entonces, para un medio NK, la velocidad de NK es igual a C sobre NK. Entonces, sería la velocidad del rayo en el medio K. Y el tiempo empleado para ir de P a P', el tiempo para ir de P a P', fíjense bien, yo les había dicho que ya les había mencionado pues que la velocidad de la luz es constante, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a considerar que esta velocidad VK, que es la velocidad del rayo en un medio con NK, pues también es constante, ¿sí? En ese medio. O sea, como el medio es homogéneo y isotrópico, entonces esta velocidad VK va a ser constante en el medio 1, en el medio 2, en el medio 3 y etcétera. Entonces, voy a borrar. Si es constante, nosotros sabemos cómo se define, ¿verdad? El tiempo 1 es la formulita de movimiento con velocidad constante, va a ser la distancia S1 sobre la velocidad V1. El tiempo T2, pues va a ser la velocidad S2 sobre V2 y etcétera. Entonces, eso significa que el tiempo K va a ser la distancia SK entre VK, ¿verdad? Y el tiempo total pues es la suma de los tiempos, es decir, en el trayecto 1 más el trayecto 2 más el trayecto 3 más el 4, etcétera, hasta el K. Entonces, el tiempo total yo lo puedo expresar como T igual a la suma sobre K de la distancia SK sobre la velocidad de la luz en el medio K. Este sería el tiempo total que hace el rayo luminoso de llegar, de partir del punto P al punto P', ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Fermat? Bueno, pues nos dice que el tiempo total es la suma de las distancias que recorre el rayo en un medio entre la velocidad de ese rayo en el medio, ¿sí? Esto se suma para K trayectorias. Y además nos dice que la luz, y esto es muy importante en física, chicos, porque siempre en física, o más bien la naturaleza siempre tiende a hacer el menor trabajo posible, a simplificar tanto sus trayectorias y todo, ¿sí? O sea, es el menor esfuerzo. Entonces, este teorema nos dice que el tiempo empleado por el rayo de llegar de P a P' siempre va a ser el mínimo, ¿sí? Entonces, el tiempo de P a P' siempre va a ser el mínimo, siempre va a ser el mínimo. Va a ser el mínimo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo hago una modificación ligera, es decir, si yo tenía que el tiempo empleado para ir de P a P' era T, el inicial, ¿sí? Y yo hago una pequeña variación, es decir, sumo un diferencial de T, esto va a ser aproximadamente el mismo tiempo, ¿sí? Entonces no va a variar. ¿Esto qué significa? Que si yo saco un diferencial de tiempo, esto va a ser 0.
¿sí? Entonces, esto nos dice el principio de Fermat y es la base para obtener la primera ley de refracción. Entonces, vamos a, ¿ya alguna duda en el teorema de Fermat? Nadie, muy bien. Entonces, seguimos con la ley de Snell, ¿sí? Entonces, permítanme tantito. Ok, vamos con la ley de Snell. Esta ley, le mencionan ley de Snell o de refracción. Refracción, ¿sí? Entonces, pues primero, nosotros vamos a poner una interfase o una superficie que divide a dos medios. Aquí tengo, esa es la interfase. Voy a poner la normal, ¿verdad? Ya tengo ahí la normal. Un rayo que incide, aquí está el rayo incidente, forma un ángulo que teta incidente y luego este rayo llega, incide y se refracta. Entonces, hace un ángulo teta RE, ¿verdad? Y hay dos medios. El medio de arriba tiene un índice de refracción N1 y el de abajo tiene un índice de refracción N2. ¿Sí? Entonces ya está. Ya tengo eso. Ahora voy a definir unas constantes. Como les dije, esto era como vectores, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Maestra, Mande. Maestra, no Mande. se está escuchando mucho usted. Es que como que tapó su audio. Ah, sí. A ver, ahorita déjenme acomodo. A ver, ahí me vuelven a decir si pasa lo mismo, ¿eh? Sí, Entonces Claro. voy a ya se escucha trazar. mejor. Ajá. Voy a trazar unas. ¿Cómo se llaman? Líneas verticales y horizontales. Ustedes pueden hacer bien su dibujo, pero yo hago lo posible. Entonces aquí, fíjense, voy a trazar como las componentes. Es como las componentes del rayo. Entonces, la componente horizontal para el incidente se llama C, ¿sí? Para la vertical la voy a llamar A, ¿sí? Y luego el rayo, refractado, pues voy a llamarle a la vertical, la voy a llamar D y a la otra la voy a llamar B, ¿sí? Una es D y otra es B. Aquí, esta es B. La horizontal es D y la vertical es B. Entonces, bueno, pues yo sé también que la velocidad del rayo en el medio 1 pues va a ser V1 y la velocidad del rayo en el medio 2 pues va a ser V2, ¿va? Entonces, hasta aquí ya está planteado mi problema. Tengo un rayo que incide y se refracta, tengo sus ángulos, tengo las velocidades, los índices de refracción, tengo como las componentes en X y en Y de cada uno, que sería A y C para el ángulo incidente, D y B para el ángulo refractado. Entonces, fíjense bien, pues voy a aplicar el teorema de Fermat. ¿Qué me dice el teorema de Fermat? Bueno, pues que si un rayo parte de un punto P a un punto P', pues el tiempo total es el tiempo que hace en todas sus trayectorias, ¿verdad? Entonces, voy a sacar primero el tiempo
que hace el rayo en ir desde el punto superior hasta el origen, si lo queremos ver como el origen. Ese sería el tiempo 1 y luego el tiempo 2 pues va a ser el tiempo que hace el rayo desde el origen hasta la flechita amarilla, ¿sí? Entonces, voy a hacer tiempo 1 es igual. Ya sabíamos que el tiempo está definido como la distancia entre la velocidad. Entonces va a ser la distancia S1 entre la velocidad V1, ¿verdad? Y esta distancia S1 de la imagen, yo observo, fíjense bien, la distancia S1 sería como la longitud del rayo rojo, ¿verdad? Entonces, la voy a poner en términos de A. Yo sé que esta distancia, A sería igual, acá lo voy a poner arriba, A sería igual a S1 por el coseno de teta I, ¿sí? De ahí despejo S1 y me queda que es A entre el coseno de teta I. Y lo sustituyo en el tiempo. Entonces el tiempo 1, pues es igual, me queda entre coseno y 1 entre coseno es secante, ¿verdad? Entonces me queda A secante, ay, ya lo borré. Bueno, yo aquí lo tengo, sí. Ahí está. Voy a poner A secante de teta I sobre V1. Esto es teta I. Teta I. Ya tengo el tiempo 1. Si saco igual el tiempo 2, de la misma forma, igualito, nada más que ahora en lugar de ponerlo en términos de A, lo voy a poner en términos de B, ¿sí? Entonces, la distancia recorrida en B, pues va a ser S2, ¿verdad? Y va a ser B entre el coseno de teta RE. O bien, pues ya lo voy a expresar aquí nada más, sería T2 igual a B secante de teta RE sobre V2. Sí perciben de cómo lo hice, ¿verdad? Es igual. Sí. Sí, maestra. Ok, entonces ya que tengo los tiempos, ¿qué es lo que hago? Obtengo el tiempo total. El tiempo total Maestra, nuevamente su micrófono. Se lo escuché muy bajo. ¿Ya? ¿O todavía se escucha bajo? ¿Ya? Ya se escucha. Ah, ok, sí, es que le había bajado. Ok, ya tengo el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces ahora lo que voy a hacer Ya no se vuelve a escuchar. es sacar el tiempo total. El tiempo total, pues va a ser la suma, va a ser tiempo igual a tiempo 1 más tiempo 2. Esto, pues, del teorema de Fermat, ¿verdad? Entonces nos da que el tiempo total, pues, es igual a, espérenme, a secante de teta I sobre V1 más B secante de teta RE sobre V2. Ese es el tiempo total de ir
desde el extremo del rayo incidente hasta el extremo del rayo refractado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía el principio de Fermat? Bueno, pues que ya cuando yo tengo el tiempo total, si yo hago un pequeño cambio, ¿verdad? No va a ser considerable. ¿Por qué? Porque la luz siempre busca el tiempo mínimo. Entonces, lo que me decía es que hay que minimizar el tiempo, entonces voy a sacar un diferencial de tiempo y lo voy a igualar a 0. ¿Cómo saco un diferencial de tiempo? Pues de su clase de cálculo sabemos que el diferencial de tiempo, pues tengo que sacar la primera derivada de esta función, obviamente respecto a teta, por el diferencial de teta, más la derivada de esta función de la segunda, respecto a teta RE, diferencial de teta RE, ¿verdad? Sabemos que la derivada de la secante es secante por tangente, entonces me queda A y V1, B y V2 son constantes, ¿eh? Entonces me queda A secante de teta I, A secante de teta I tangente de teta I sobre V1 diferencial de teta I. Y más B igual secante de teta RE tangente. No se escucha. Ah, es que cuando la cambio no se escucha y si no, no se ve. Espérenme, entonces déjenme le borro. Ok. Bueno, más. Y voy a derivar la otra, que sería B secante de teta RE tangente de teta RE sobre V2 diferencial de teta RE. Y ya tengo ese diferencial y pues ese diferencial debe ser igual a 0 para minimizar el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta expresión la dejamos ahí. Ahora voy a obtener otra expresión de la misma figura que puse inicialmente para finalmente encontrar la ley de Snell, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí ya lo tenemos. Y de la misma figura que tenemos ahí, yo sé, fíjense bien, tengo, ahora usando la función seno, porque anteriormente usé la función coseno, ¿verdad? Yo sé de la figura, pues yo sé que D es igual a S2 por el seno de teta RE. Eso lo pueden ver ahí de trigonometría. Y, espérenme tantito porque aquí... Ay, no es cierto. Espérenme, lo confundí con otro. Ajá. No, sí es de la misma figura, pero es con la tangente, se me olvidó. Yo sé que C, ay, ya se va a acabar. C es igual a A por la tangente de teta I, ¿sí? Y D, eso es de la figura, es igual a B por la tangente de teta RE. Tengo esas dos cosas de la figura. Entonces, si se fijan en la figura sobre la superficie, pues C más D, como ahí no hay variación del ángulo en el eje X, donde está la superficie que separa los dos medios, pues la cantidad C más la cantidad D, pues tiene que ser constante. ¿Sí? Entonces, si yo sumo A tangente
de teta i más b tangente de teta RE, pues eso tiene que ser constante. Y luego, pues saco el diferencial de esta expresión. El diferencial de esta expresión igual va en términos de teta i y de teta RE. Entonces me va a quedar a, la derivada de tangente es secante cuadrada, a secante cuadrado de teta y diferencial de teta i. Más b secante cuadrada de teta RE, diferencial de teta RE, igual a, el diferencial de una constante es 0. Entonces tengo dos expresiones, la expresión del diferencial de t igual a 0 y esta, ¿sí? Y prácticamente ya tengo la ecuación de Snell. ¿Por qué? Porque ya nada más voy a dividir las ecuaciones. La otra voy a pasar un término restando al lado derecho, que es la que tiene que ver con el diferencial de teta RE, y en esta igual lo voy a pasar del lado izquierdo. Entonces, y luego las voy a dividir. Es decir, voy a tener esto. La primera ecuación, pues me va a quedar a secante de teta i, tangente de teta i, sobre V1 diferencial de teta i, igual a la otra expresión que va a ser menos b secante de teta RE, tangente de teta RE, sobre V2 diferencial de teta RE. Y la última expresión que obtuve, que sería a secante cuadrada de teta i diferencial de teta i, igual a menos b secante cuadrada de teta RE de teta RE. Entonces, hasta aquí le voy a dejar, pero necesito que ustedes hagan la división de estas dos ecuaciones. Obviamente, a secante de teta i, tangente de teta i entre B1, entre esta parte de a secante cuadrada, para que de teta i en de teta i pues tengamos 1 y de teta RE 1, ¿sí? Entonces, de tarea eso. Y finalmente, cuando también sustituyan la V1 como la velocidad de la luz entre N1, perdón, sí, ¿verdad? Sí, así. Y V2 igual a C entre N2, ustedes van a llegar a la última expresión ya simplificada, que es N1 seno de teta i igual a N2 seno de teta RE. Y esta es la ley de Snell. Ya lo que falta, pues es pura talacha, pero es cualquier cosilla, ¿sí? Entonces, esta ley es la ley de Snell, que me dice, pues, cómo se comporta un rayo que incide sobre una superficie y se refracta, ¿sí? Cómo varían los ángulos de incidencia y refracción en términos de los índices de refracción. ¿Alguna duda? ¿No? maestra. Bueno, entonces, esto de tarea y... Maestra, Mande. la parte anterior de la clase la va a subir a Classroom. O sea, lo que se grabó. Sí, si quieren lo subo. No pensaba subirlo, pero si lo necesitan, sí. Sí, porfa, es que no pude entrar luego a la clase y me perdí la introducción. Ah, ok. Sí, está bien. Entonces ahí se lo subo. Voy a grabar también, de nada, voy a grabar un video para resolver 2 ejercicios de ley de Snell y luego ya subirles la tarea a Classroom, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, chicos, nos vemos el siguiente lunes, ahora sí. Espero verlos el siguiente lunes y muchas gracias por hacer un tiempito para tomar esta clase, ¿sí?
Sale, pues, se cuidan y por favor terminen esta parte. Ya es cualquier cosilla nada más de sustituir y eliminar y rápido va a salir. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Bye. Adiós. Hasta luego.